Era una tarde tranquila cuando Aaron, el amigo de su hermano, tocó la puerta. Chris no esperaba a nadie, pero Aaron siempre había sido bienvenido. Era una visita común, o al menos eso pensó Chris. Sin embargo, algo en el aire esa tarde parecía diferente. Aaron entró sin esperar que le abrieran y cerró la puerta detrás de él, como si supiera que no había nadie más en la casa. Chris se levantó del sofá, mirándolo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Los dos intercambiaron algunas palabras superficiales, pero había algo extraño en el ambiente. Las palabras flotaban en el aire sin mucho significado, como si ambos estuvieran tratando de ignorar lo obvio, la tensión que crecía entre ellos. Aaron se sentó al borde de la cama de Chris, mucho más cerca de lo habitual. Durante años, se habían conocido, pero hoy todo parecía diferente. Los dos se miraron en silencio, las palabras parecían innecesarias ahora. Chris sentía la presencia de Aaron más intensamente que nunca antes, como si cada pequeño movimiento suyo cargara de una energía inesperada. De repente, Aaron extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Chris. No fue un toque casual, sino uno que marcó el comienzo de algo. Chris no se movió, aunque la sensación de su toque le recorrió la piel. Fue un momento corto, pero parecía eterno. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Aaron se inclinó hacia él. Sin previo aviso, sus labios encontraron los de Chris en un beso que fue a la vez suave y desafiante. Chris no reaccionó al principio, su mente se quedó en blanco. No sabía si debía apartarse o continuar, pero algo dentro de él lo mantenía quieto, sin poder moverse. El beso fue breve, pero suficiente para cambiar la dinámica entre ellos. Cuando Aaron se apartó, ambos se quedaron en silencio, mirando al frente sin atreverse a decir una palabra. La atmósfera en la habitación era ahora diferente. Algo había cambiado, pero ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo. Aaron se levantó, casi tan rápido como había llegado, y se acercó a la puerta. Sin decir nada más, la abrió y salió, dejando a Chris solo, con una sensación extraña en el pecho. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. No sabía qué sentir, pero estaba seguro de que nada volvería a ser igual. Los días que siguieron al beso de Aaron fueron extraños. Chris intentaba retomar su rutina, pero la memoria de aquel momento se aferraba a él. Cada vez que se cruzaban, ya fuera en la escuela o en cualquier lugar, sentía la tensión en el aire, una incomodidad que no sabía cómo manejar. Aaron, por su parte, no parecía querer hablar del asunto. Se mantenía a distancia, evitando el contacto visual y limitando las conversaciones a lo estrictamente necesario. Cada vez que Chris lo miraba, algo en sus ojos le decía que él también lo sentía, pero nadie se atrevía a romper el silencio. Un día, mientras estaban solos en la casa de Chris, la incomodidad llegó a su punto máximo. Aaron estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en el televisor, pero claramente distraído. Chris lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de frustración y curiosidad. No podía entender por qué todo se había vuelto tan extraño entre ellos. Después de unos minutos, Chris decidió romper el silencio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Aaron levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. Parecía pensativo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, Aaron suspiró. No sé. Fue un impulso, respondió, desviando la mirada nuevamente. Chris no estaba convencido. Si solo había sido un impulso, ¿por qué el ambiente entre ellos seguía cargado? ¿Por qué no podía sacarse el beso de la cabeza? El simple hecho de que Aaron no pareciera querer discutirlo lo confundía aún más. El silencio se instaló entre ellos una vez más. Chris pensó que podría ser más fácil si ambos pudieran hablar sobre lo que había sucedido, pero el miedo a la incomodidad o al rechazo lo mantenía callado. No sabía si quería entender lo que había sentido o si preferiría seguir ignorándolo. Aaron se levantó del sofá, sin decir nada, y salió de la habitación. Chris se quedó allí, sin saber qué hacer. Algo en él se sentía vacío, como si una puerta se hubiera cerrado sin previo aviso, y no podía entender cómo había llegado hasta allí. El resto del día pasó lentamente. Chris trató de distraerse, pero su mente siempre volvía a la misma pregunta, ¿por qué no había podido hablar sobre lo que había pasado? Y más importante aún, ¿por qué se sentía tan atraído por Aaron, alguien con quien nunca había imaginado que podría estar de esa manera?
Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Cress se dio cuenta de algo. Aunque el beso había sido confuso, había algo dentro de él que quería más. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Qué haría si Aaron decidiera no hablar más de ello? Las preguntas seguían acumulándose en su mente, pero las respuestas seguían eludiéndolo. Los días pasaron con lentitud, cada uno más pesado que el anterior. La relación entre Cress y Aaron había quedado en un limbo incómodo. Se cruzaban en pasillos, en el colegio o en la casa de Cress, pero las palabras entre ellos eran escasas. Cada vez que se encontraban, ambos sentían esa carga invisible que parecía crecer con cada silencio. La atmósfera entre ellos era diferente, tensa y difícil de manejar. Una tarde, en una fiesta a la que ambos fueron invitados, Cress trató de evitar a Aaron. La multitud les ofrecía una excusa perfecta para no tener que hablar, pero la cercanía de Aaron siempre lo hacía sentir incómodo. Aaron, por otro lado, parecía tener la misma intención de mantenerse distante, aunque de vez en cuando lanzaba miradas furtivas a Cress, como si intentara encontrar una manera de acercarse sin romper esa barrera invisible. En un momento, cuando ambos se encontraban en la terraza, Aaron tomó la iniciativa. Le hizo un gesto a Cress para que lo siguiera, lejos del bullicio. Cress vaciló un momento, pero luego lo siguió, curioso por saber qué quería decirle. Cuando llegaron a un lugar apartado, Aaron lo miró directamente a los ojos. La tensión era palpable, como si algo hubiera estado esperando a estallar. Chris, con la mente llena de dudas y confusión, fue el primero en hablar. ¿Por qué estás actuando así?, preguntó, intentando que su voz no temblara. No entiendo nada de esto. ¿Qué fue lo que pasó entre nosotros? Aaron, al principio, no respondió. Se quedó mirándolo por un instante, buscando las palabras adecuadas, pero no parecía encontrarlas. Finalmente, bajó la mirada. No lo sé, Cress. Todo esto es raro para mí. No esperaba que las cosas se volvieran tan complicadas, respondió, su voz baja y casi inaudible. Chris sentía como su pecho se apretaba ante esas palabras. La incertidumbre que había estado cargando durante días se volvía más pesada con cada frase que Aaron decía. Entonces, ¿qué esperas?, preguntó Cress, en un tono que no estaba seguro si era de frustración o desesperación. ¿Qué quieres que haga? Aaron levantó la mirada, pero no había confianza en sus ojos, solo dudas. Se acercó un poco más, pero esta vez, en lugar de besar a Cress como antes, simplemente lo miró. La cercanía los envolvía de nuevo, y Cress sintió un calor en su pecho. Estaba claro que ninguno de los dos sabía cómo manejar lo que estaba sucediendo entre ellos, pero la atracción seguía ahí, palpable e innegable. El silencio llenó el espacio entre ellos nuevamente, más denso que nunca. Ni uno ni otro se atrevían a dar el siguiente paso, como si algo los frenara, como si temieran que, al hacerlo, podrían destruir la relación que aún quedaba entre ellos. El momento fue interrumpido por la llegada de un amigo de la fiesta, lo que rompió la tensión entre Cress y Aaron. Aunque al principio fue un alivio, Cress no pudo evitar sentirse frustrado. La conversación que ambos necesitaban tenía que esperar y la tensión seguía sin resolverse, solo acumulándose más y más. A medida que la fiesta continuaba y la noche avanzaba, ambos se mantuvieron distantes, pero cada mirada, cada pequeña interacción, parecía decir más que cualquier palabra que pudieran haberse dicho. Cress no sabía qué hacer ni cómo avanzar, pero estaba seguro de que la situación no podía seguir así para siempre. Algo tenía que cambiar. La fiesta había quedado atrás, pero la tensión entre Cress y Aaron no desapareció. Los días siguientes fueron como una repetición interminable de silencios incómodos y miradas esquivas. A pesar de sus esfuerzos por mantener las cosas normales, todo había cambiado. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Cada encuentro con Aaron estaba cargado de una energía no dicha, como si ambos estuvieran esperando algo, pero ninguno de los dos sabía qué. Una tarde, durante una reunión de amigos, la conversación fluyó de manera ligera y sin complicaciones. Estaban todos reunidos en la sala de estar de la casa de Cress, con música suave de fondo y risas compartidas. Era el tipo de reunión que normalmente no presentaría problemas, pero, por alguna razón, la presencia de Aaron a su lado hacía que todo pareciera fuera de lugar. Mientras todos conversaban, Aaron, que estaba sentado junto a Cress, se inclinó hacia él sin que nadie lo notara.
Su voz, aunque baja, estaba claramente dirigida a Cress. Nunca pensé que sucedería. Pero te he estado pensando mucho. Las palabras salieron de su boca de forma inesperada, como un susurro que parecía resonar con más fuerza de lo que debería. Chris se congeló al escuchar esas palabras. Durante un momento, no pudo procesarlas completamente, pero cuando lo hizo, la confusión se apoderó de él. ¿Aaron había pensado en él? ¿Cómo era eso posible? ¿De qué estás hablando?, preguntó Cress, aunque su voz ya traicionaba la sorpresa. No esperaba escuchar algo así, y la forma en que Aaron lo había dicho solo aumentaba la intriga. Aaron, al darse cuenta de lo que había soltado, intentó corregirlo rápidamente. Su rostro se tornó rojo, y sus ojos evitaban los de Cress. Olvídalo. No quise decir eso, dijo rápidamente, como si estuviera tratando de deshacer lo que acababa de decir. Pero era demasiado tarde, las palabras ya estaban en el aire. Sin embargo, el daño estaba hecho. Todos los demás en la sala no parecían haber oído la conversación, pero Cress no podía dejar de pensar en lo que había dicho Aaron. Durante la noche, mientras todos seguían disfrutando, Cress se sintió atrapado entre sus pensamientos. ¿Era esto lo que había estado temiendo? ¿Aaron realmente pensaba en él de esa manera? Más tarde, cuando la fiesta empezó a terminar, Aaron se acercó a Cress mientras los demás se despedían. Aunque ambos sabían que la conversación no había terminado, ninguno de los dos sabía cómo retomar el tema. Aaron trató de hacerlo de forma ligera, como si todo fuera una broma, pero la seriedad en sus ojos no dejaba lugar a dudas. No fue nada, ¿vale?, dijo Aaron con una sonrisa nerviosa, intentando restar importancia a lo que había dicho. Chris lo miró fijamente, pero no dijo nada. Había algo en el aire que los hacía no poder volver a ser los mismos. Ambos sabían que ya no podían volver a la normalidad, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el siguiente paso. Las palabras de Aaron seguían resonando en su cabeza: te he estado pensando mucho. Cress no sabía cómo manejar esa nueva revelación, ni qué significaba para él. Pero estaba claro que algo estaba cambiando entre ellos, y aunque no lo dijeran en voz alta, ambos lo sentían. Después de la fiesta, la relación entre Cress y Aaron dio un giro inesperado. Ambos sabían que las cosas no podían seguir como antes. La tensión había llegado a su punto máximo, y ya no podían ocultar lo que sentían. Algo había comenzado a crecer entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a ignorar, aunque ambos temían enfrentarlo. Una tarde, cuando Aaron se presentó en casa de Cress para estudiar, las circunstancias fueron diferentes. Nadie más estaba en la casa. El ambiente estaba quieto, casi demasiado tranquilo, y esa calma solo incrementaba la ansiedad que ambos sentían. Cress, que se encontraba en la cocina, sintió la presencia de Aaron antes de verlo entrar. Sabía que esta vez sería distinto, no podían seguir evitándose. Aaron se acercó lentamente, como si estuviera esperando que algo sucediera, pero ninguno de los dos sabía bien qué. La habitación estaba llena de un silencio denso, cada uno con sus pensamientos, pero sin atreverse a expresarlos. Cress miró a Aaron por un instante, notando cómo sus ojos evitaban los suyos. Finalmente, fue Aaron quien rompió el silencio. Su voz, aunque algo temblorosa, intentaba sonar firme. Cress, no puedo seguir con esto. Su mirada se levantó por fin y encontró la de Cress, pero había una vulnerabilidad en su expresión que Cress no había visto antes. Cress no respondió de inmediato. El peso de las palabras de Aaron pesaba sobre él, pero no sabía qué decir. Había tanto que quería preguntar, tantas dudas que rondaban por su cabeza. Pero algo en el aire les decía que lo que estaba sucediendo no era solo una confusión, no era un error. No podía serlo. Aaron dio un paso más cerca, y Cress sintió su respiración acelerarse. Había algo en sus ojos, algo que no había visto antes en su amigo. Sin pensarlo demasiado, Aaron extendió su mano hacia Cress. Era un gesto simple, pero cargado de una intención clara. Chris sintió su corazón latir con fuerza, y en ese momento, el miedo a lo que vendría desapareció, al menos por un instante. Ambos se miraron, y el mundo exterior desapareció. Sin palabras, Aaron se acercó, y esta vez fue él quien tomó la iniciativa, inclinándose hacia Cress y besándolo lentamente. El beso fue suave al principio, como una exploración, una duda compartida entre los dos, pero pronto se volvió más profundo, más real. No era solo un beso entre amigos, no era algo accidental.
Era una declaración, un reconocimiento tácito de lo que ambos sentían. Cuando finalmente se separaron, el silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era el mismo silencio pesado de antes. Ahora había una nueva comprensión entre ellos, una complicidad que ninguno de los dos había experimentado antes. No era solo un impulso, no era solo una necesidad de acercarse. Era algo más, algo que ambos habían estado evitando, pero que ahora no podían negar. Chris miró a Aaron, pero esta vez no había confusión, solo claridad. No había palabras, solo una mirada que decía más que cualquier frase que pudieran haber pronunciado. En ese momento, ambos supieron que no había vuelta atrás. Lo que había comenzado con un beso era solo el principio de algo que iba mucho más allá de lo que ellos mismos entendían. Aaron sonrió tímidamente, sin saber qué decir, pero Chris pudo ver en sus ojos que había un deseo compartido. Ya no tenían miedo de lo que venía, no sabían qué les depararía el futuro, pero sabían que lo enfrentarían juntos. Sin importar lo que sucediera, ya no podían negar lo que sentían. Y, por primera vez, ambos se sintieron libres de ser quienes realmente eran, sin esconderse, sin más dudas. Después de lo sucedido entre ellos, todo parecía haber cambiado. El beso que compartieron había roto el hielo, pero también dejó una sensación extraña en el aire. No era fácil ignorar lo que había ocurrido. Cada vez que se cruzaban, se sentía como si el peso de lo no dicho los rodeara, un muro invisible que ninguno de los dos sabía cómo derribar. A pesar de la química evidente entre ellos, había algo que seguía entrelazando las palabras no dichas. Ambos querían hablar de lo que había pasado, pero ninguno sabía por dónde empezar. Aaron, que normalmente se mostraba tan abierto, parecía atrapado por una especie de temor silencioso. Por su parte, Chris no podía evitar sentir que algo faltaba. Necesitaban hablar, pero había algo que los detenía. Un día, mientras estaban juntos en casa de Chris, intentaron hablar, pero las palabras nunca llegaron a salir de sus bocas. Chris intentó comenzar la conversación, pero algo lo frenó. Aaron, por su parte, parecía estar esperando el momento adecuado para abrirse, pero en lugar de eso, se quedó mirando al suelo, evitando el contacto visual. Creo que necesitamos hablar, dijo Chris, rompiendo el silencio, pero sus palabras salieron con una inseguridad que no tenía antes. Aaron levantó la cabeza lentamente, su mirada fija en Chris, pero su expresión estaba cargada de dudas. No sé qué decir, respondió Aaron, casi susurrando. No quiero que esto sea raro, pero, todo esto es nuevo para mí. Chris sintió un nudo en el estómago. La respuesta de Aaron no era lo que esperaba. Aunque había sentido que había algo entre ellos, ahora se daba cuenta de que no estaba solo en la confusión. Ambos estaban perdidos en medio de lo que había ocurrido, sin tener las herramientas para manejarlo. El silencio volvió a llenar la habitación, más pesado que nunca. Ambos estaban atrapados en sus propios pensamientos, pero no lograban salir de allí. Chris observó a Aaron, que seguía mirando hacia abajo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. El dolor de la incomodidad era palpable, pero había algo más, una ansiedad silenciosa que crecía con cada segundo que pasaba sin decir lo que ambos sabían que necesitaban hablar. Esto no tiene que ser complicado, dijo Chris finalmente, con una mezcla de frustración y cansancio en su voz. ¿Por qué no podemos hablar de esto como personas normales? Aaron levantó la vista, y aunque su mirada estaba cargada de tensión, también había una chispa de comprensión. Es complicado porque no sé cómo hacerlo, Chris. Yo, nunca he estado en esto. No sé cómo tratar esto, cómo entender lo que siento, admitió Aaron, con sinceridad, pero también con un temor que lo hacía parecer más vulnerable de lo que jamás había sido. Chris respiró profundamente. Ya no era solo la confusión lo que los separaba, sino también el miedo a ser rechazado o malinterpretado. Ambos temían que, al hablar de lo que sentían, las cosas cambiaran para siempre. Y quizás, en algún nivel, lo que más les aterraba era que no supieran cómo manejar esa nueva realidad. En lugar de seguir hablando, ambos se quedaron en silencio, pero este ya no era el mismo silencio que los había rodeado antes. Había algo de claridad en él, algo que les decía que, aunque no pudieran hablar en ese momento, ambos sabían que este era solo un paso más en el proceso. No podían apresurarse, no podían forzar algo que no sabían cómo manejar. La tensión se alivió un poco cuando Aaron, en un impulso inesperado, tomó la mano de Chris.
No era un gesto grandioso ni una declaración definitiva, pero era un acto de confianza. Un paso hacia adelante, aunque pequeño. Ambos sabían que aún quedaba mucho por resolver, pero este gesto les dijo a ambos lo que las palabras no habían logrado: no estaban solos en esto. Y aunque el camino seguía siendo incierto, al menos sabían que lo recorrerían juntos. A pesar de que Chris y Aaron habían dado algunos pasos hacia una comprensión mutua, las tensiones externas comenzaron a hacerse más evidentes. Lo que había comenzado como un secreto compartido entre ellos pronto se convirtió en algo difícil de ocultar, no solo para ellos, sino también para las personas a su alrededor. Las miradas de sus amigos y familiares comenzaron a cargar con más significado, como si todos pudieran ver lo que ellos intentaban esconder. Una tarde, cuando Chris regresaba de la escuela, se encontró con su hermano en la sala de estar. El ambiente en la casa estaba más tenso de lo normal, y Chris notó que algo estaba fuera de lugar. Su hermano, que normalmente no hacía preguntas personales, lo miró de manera más intensa de lo habitual. ¿Todo bien entre tú y Aaron?, preguntó, con una mirada que hacía que Chris se sintiera atrapado. No era una pregunta directa sobre su relación, pero el tono de su voz lo dejaba claro. Chris sintió un nudo en el estómago. Sabía que su hermano no era el tipo de persona que vería con buenos ojos una relación entre ellos. No por nada en particular, sino porque simplemente no lo entendía. No sabía cómo responder, y por un momento, estuvo tentado de mentir. Pero algo en su interior lo hizo decidirse a ser honesto. Sí, todo está bien. Solo, es complicado, respondió, eludiendo el tema directamente, pero dejando entrever que había algo más detrás de sus palabras. Su hermano lo observó por unos segundos, pero no insistió más. Parecía haber notado la incomodidad de Chris, pero no presionó. Sin embargo, la pregunta quedó flotando en el aire, sin resolverse, y Chris sabía que no era la última vez que tendría que enfrentarse a algo como eso. Al día siguiente, en la escuela, la presión externa se hizo aún más palpable. Aunque sus amigos más cercanos no habían mencionado nada directamente, podían ver la tensión en la forma en que Chris y Aaron se comportaban. Algunos comenzaban a murmurar, y otros solo observaban desde la distancia. Los susurros en los pasillos se sentían como una pesada carga, pero lo peor era el sentimiento de estar siendo juzgado constantemente. Aaron, por su parte, parecía no notar tanto la presión. Siempre había sido alguien más relajado, pero incluso él no podía evitar sentir que las miradas de los demás lo seguían con cada paso que daba cerca de Chris. Un día, mientras estaban caminando juntos hacia clase, Aaron dejó caer un comentario al azar, tratando de restarle importancia al asunto. No me importa lo que piensen. Si nos juzgan, que lo hagan. Al final del día, solo estamos nosotros dos, dijo, intentando mostrar confianza, pero la inseguridad en su voz no pasó desapercibida para Chris. Chris no respondió de inmediato, pero sus pensamientos estaban enredados. En parte quería creerle a Aaron, quería pensar que nada de lo que pensaran los demás importaba. Pero el peso de la desaprobación de su hermano, las miradas de sus compañeros, y la constante duda en su interior lo hacían sentir vulnerable. ¿Realmente podrían estar juntos sin tener que esconderse? Las conversaciones con Aaron comenzaron a ser más tensas. Aunque intentaban encontrar momentos para disfrutar de su tiempo juntos, siempre había algo entre ellos que los frenaba. Las complicaciones externas estaban afectando su relación más de lo que ambos querían admitir. Una tarde, mientras estaban sentados en el parque, Aaron rompió el silencio. ¿Crees que esto sea una locura?, preguntó, mirando al frente, sin atreverse a mirar a Chris. Chris se quedó en silencio por un momento, sopesando la pregunta. Sabía que no podía seguir evadiendo la realidad. El miedo a ser juzgados estaba comenzando a tomar más espacio entre ellos, y ambos lo sentían. No lo sé, respondió finalmente, con una mirada perdida en el horizonte. Solo sé que no quiero seguir ocultándolo. Pero, no sé cómo hacerlo sin que todo se venga abajo. La conversación se detuvo allí, pero las palabras quedaron flotando entre ellos. Ambos sabían que la presión externa era algo con lo que tendrían que lidiar, pero no sabían si estaban listos para enfrentarlo por completo. El miedo a la desaprobación, a la incomodidad, a las consecuencias de ser ellos mismos, seguía siendo un obstáculo que ninguno de los dos sabía cómo superar. La incertidumbre seguía siendo una sombra al acecho, pero a pesar de todo, ambos sabían que el tiempo que compartían juntos, aunque limitado, valía la pena.
La relación entre ellos estaba cambiando, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no podían evitarlo. Había algo real, algo importante, que los mantenía unidos, a pesar de todo lo que estaba en su contra. La incertidumbre que había acompañado a Chris y Aaron en las últimas semanas parecía estar a punto de llegar a su punto máximo. La presión externa de la que tanto habían hablado continuaba siendo una sombra sobre su relación, pero lo que ninguno de los dos esperaba era que la situación tomaría un giro inesperado que pondría a prueba todo lo que habían construido hasta ese momento. Una tarde, después de clases, Aaron y Chris decidieron caminar hacia el parque como siempre. Era su lugar habitual para hablar y despejarse, lejos de las miradas curiosas. Pero algo había cambiado en el ambiente, algo que ninguno de los dos podía identificar de inmediato. Estaban más nerviosos de lo normal, y el aire entre ellos estaba cargado de tensión. Cuando llegaron al banco en el parque, Aaron se sentó primero, mirando al frente, pero sin hablar. Chris se sentó a su lado, pero no podía dejar de sentir que algo estaba por suceder. La ansiedad crecía a medida que los minutos pasaban en silencio, hasta que finalmente Aaron rompió el silencio con una pregunta que sorprendió a Chris. ¿Qué haríamos si alguien se entera de esto?, preguntó Aaron, su voz grave, pero con una chispa de incertidumbre que Chris no había notado antes. Chris, sorprendido, no supo cómo responder. Había considerado las consecuencias antes, claro, pero nunca de una manera tan directa, tan palpable. Era una de esas preguntas que siempre se habían quedado en el fondo de su mente, sin querer ser abordadas. Ahora, Aaron las había sacado a la luz. No lo sé, respondió, casi sin pensar. Pero tal vez es hora de dejar de ocultarlo, ¿no? Aaron no contestó de inmediato. En lugar de eso, miró a su alrededor, como si esperara que alguien estuviera observando, aunque no había nadie cerca. La sensación de estar siendo vigilados parecía seguirlos a todas partes, como si las decisiones que tomaran ahora tuvieran un peso aún mayor. Fue entonces cuando algo completamente inesperado ocurrió. Un grupo de amigos se acercó al parque, entre ellos estaba Ben, el amigo más cercano de Chris. Ben, al ver a Chris y Aaron juntos, levantó una ceja con una sonrisa traviesa, pero no dijo nada al principio. Sin embargo, sus ojos no dejaban de ir de uno al otro, y Chris sintió que algo no estaba bien. ¿Todo bien, chicos?, preguntó Ben, como si todo fuera completamente normal. Pero Chris notó que había algo en su tono, algo que hacía que la pregunta sonara diferente. No era la curiosidad usual de un amigo. Era como si ya supiera algo más. La pregunta quedó flotando en el aire, y Chris no pudo evitar sentirse incómodo. Ben no era ajeno a las miradas de los demás, y por un momento, el silencio entre los tres fue pesado. Aaron, al notar la tensión, se levantó y dio unos pasos hacia atrás, como si quisiera alejarse del asunto antes de que se convirtiera en algo más grande. Voy a ir a dar una vuelta, dijo Aaron, con una mirada que pedía a Chris que lo acompañara, pero también le indicaba que era mejor alejarse por un momento. Chris, aunque quería hablar con Aaron, sabía que la situación había cambiado por completo. Algo no estaba bien, y tenía que enfrentarlo. El hecho de que Ben hubiera hecho esa pregunta tan directamente, y el modo en que había mirado a Aaron, le indicaba que ya no podían seguir ignorando las consecuencias de lo que estaban haciendo. A la mañana siguiente, cuando Chris vio a Ben en la escuela, lo único que pudo hacer fue mirar hacia el suelo. Ben lo observó por un momento antes de hablar. No te preocupes, Chris. No voy a decir nada, pero si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. La voz de Ben era más seria de lo habitual, como si algo más estuviera en juego. Aunque las palabras fueron tranquilizadoras, Chris no pudo evitar sentirse culpable. Algo había cambiado entre ellos, entre él y sus amigos, y eso lo preocupaba. La presión de mantener todo en secreto ya no parecía tan fácil de llevar. Y a pesar de todo, lo que más le inquietaba era el hecho de que nadie había hecho una acusación directa, pero todos parecían saber algo que ellos no querían admitir. Esa tarde, cuando finalmente pudo hablar con Aaron, el peso de las palabras no dichas fue más grande que nunca. Aaron, que parecía igual de inquieto, levantó la vista al verlo. Creo que es hora de hablar de esto, ¿no?, dijo Aaron, y aunque sus palabras fueron directas, el miedo en su voz era palpable. Chris asintió, aunque no sabía por dónde empezar. Sabía que lo que comenzaba como una relación secreta ya no podía seguir ocultándose por más tiempo.
Había llegado el momento de decidir si enfrentaban las consecuencias juntos o si todo lo que habían construido se desplomaba por completo. Después de las tensas conversaciones y los momentos de incertidumbre, Chris y Aaron se encontraron atrapados entre lo que querían y lo que sentían que podían hacer. Aunque las cosas parecían haber dado un giro irreversible, la realidad de la situación se cernía sobre ellos como una niebla densa. El peso de las expectativas externas les impedía dar un paso firme hacia lo que ambos deseaban, pero al mismo tiempo, el silencio se volvía más insoportable con cada día que pasaba. Las miradas que recibían de sus amigos y compañeros de clase seguían siendo inconfundibles. A veces, las conversaciones se detenían cuando entraban en un cuarto, como si todos esperaran algo de ellos, pero no se atrevieran a decirlo en voz alta. La ansiedad que sentían estaba al borde de estallar, y sin embargo, ninguno de los dos sabía cómo manejar lo que estaba sucediendo. Una tarde, Chris llegó a la escuela sintiéndose más agotado que nunca. A pesar de los esfuerzos por mantener una fachada de normalidad, la presión externa lo estaba superando. Aaron, al igual que él, se veía distante, y cada vez que sus caminos se cruzaban en los pasillos, ambos evitaban hablar del tema que sabían que estaba en sus mentes. Era difícil no notarlo. La situación se estaba volviendo insostenible, pero algo dentro de Chris sabía que no podía seguir así. No podía vivir con la sensación constante de esconderse, de ocultar lo que sentía. Pero al mismo tiempo, no quería enfrentar el rechazo, ni el juicio de sus amigos, ni mucho menos el de su familia. La lucha interna era más fuerte que nunca. Un día, mientras estaban en el recreo, Chris se encontró con Ben, que, después de días de miradas inquietantes, decidió finalmente hablar. «Chris, ¿de verdad crees que nadie se ha dado cuenta?», preguntó Ben, sin rodeos. Aunque su tono era calmado, la pregunta no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba en juego. Chris miró a Ben, pero no dijo nada. No podía. Sabía que Ben no estaba equivocado. Los rumores ya circulaban, aunque nadie se atrevía a mencionarlo directamente. Había algo en el aire, algo que no se podía ignorar por más tiempo. «Solo quiero que sepas que no estoy en contra de ti», dijo Ben, interrumpiendo sus pensamientos. «Si necesitas hablar, ya sabes que soy tu amigo. Pero no podemos seguir fingiendo que esto no está pasando». Chris tragó saliva. Las palabras de Ben, aunque cargadas de comprensión, no hacían la situación más fácil. De hecho, solo complicaban más las cosas. El sentimiento de ser descubierto era abrumador. ¿Qué hacer con todo lo que sentía? ¿Debería hablar con su hermano, o aún era mejor ocultarlo todo un poco más? El resto del día pasó rápidamente, pero la angustia seguía presente. Chris no podía dejar de pensar en las palabras de Ben. La idea de ser aceptado, de ser quien realmente era, seguía rondando su mente, pero el miedo al rechazo no desaparecía. Al llegar a casa, se encontró con Aaron en la puerta, esperando. Habían quedado en verse esa tarde, pero algo en el aire era diferente. Había algo más pesado entre ellos, algo que ya no podían ignorar. «¿Qué vamos a hacer con todo esto?», preguntó Aaron, su voz suave pero llena de una ansiedad que resonó en el aire. Chris lo miró a los ojos y vio lo que él mismo sentía, incertidumbre, miedo, pero también un deseo de ser libres. Dejar atrás la mentira, los secretos, y finalmente enfrentarse a lo que el futuro les deparara. Ambos sabían que no podían seguir en silencio. Aunque el miedo los mantenía paralizados, algo dentro de ellos sabía que la verdad debía salir. No podían seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Había llegado el momento de tomar una decisión, y aunque no sabían qué sucedería después, sabían que solo enfrentando la verdad juntos podrían seguir adelante. Chris dio un paso hacia Aaron, y en ese simple gesto, ambos entendieron que ya no podían retroceder. No sabían qué les esperaba, pero lo enfrentarían juntos, sin más mentiras ni más dudas. Aunque el camino fuera incierto, ambos estaban listos para dar el siguiente paso, por fin. La decisión ya estaba tomada. Después de tantas semanas de incertidumbre, Chris y Aaron finalmente sabían lo que debían hacer, enfrentar la realidad, por difícil que fuera. El miedo, la ansiedad y las dudas seguían presentes, pero ya no podían seguir evitando lo inevitable. Habían pasado tanto tiempo tratando de mantener su relación en secreto, tratando de ocultar lo que sentían, que ya no podían seguir adelante sin asumir lo que significaba ser sinceros consigo mismos y con los demás.
A la mañana siguiente, cuando Chris llegó a la escuela, la sensación de tensión era palpable. Los murmullos en los pasillos ya no eran solo susurros lejanos, ahora sentía que todos los ojos estaban sobre él. La preocupación por lo que dirían sus amigos, sus compañeros, incluso su hermano, se instalaba en su pecho como un peso insoportable. Aaron, al igual que él, parecía estar igualmente afectado. Se encontraban en los pasillos, pero sus miradas evitaban las de los demás. Sabían que algo debía cambiar, que no podían continuar escondiéndose. El miedo seguía presente, pero también había un sentimiento de alivio. Sabían que enfrentarse a la situación era lo único que les quedaba por hacer. Fue durante el almuerzo cuando el momento llegó. Sin previo aviso, Aaron se acercó a Chris con una expresión decidida, una que no había mostrado antes. Sus ojos, aunque nerviosos, reflejaban una determinación que Chris no podía ignorar. «Es hora de hablar», dijo Aaron, su voz baja pero firme. Chris lo miró, sintiendo una mezcla de terror y esperanza. Sabía que este era el momento, el punto sin retorno. Si iban a enfrentar las consecuencias, debía ser ahora. No podían seguir viviendo con la sensación de estar en constante fuga. Ambos se dirigieron al banco del parque, alejados de la multitud. El aire estaba más tranquilo allí, y aunque sus corazones latían rápidamente, había una extraña calma en ese instante. Al sentarse, Aaron tomó un profundo respiro, como si estuviera reuniendo el valor necesario para dar el siguiente paso. «No quiero esconderme más», dijo, mirando a Chris a los ojos. «Lo que está pasando entre nosotros es real, y ya no quiero vivir con miedo. No me importa lo que piensen los demás. Solo quiero ser yo, con la persona que quiero». Chris, al escuchar esas palabras, sintió como su propio corazón se aligeraba. Era como si una carga que llevaba meses encima se desvaneciera en un solo momento. Aaron hablaba con una claridad que Chris deseaba tener, pero la verdad era que también sentía lo mismo. La incertidumbre, el miedo, todo eso lo había retenido, pero ahora, frente a Aaron, sabía que no había vuelta atrás. «Yo también», respondió Chris, con una sonrisa tímida, pero sincera. «No quiero vivir en la sombra, ni esconderme más. Estamos juntos en esto». El resto del día pasó rápidamente, pero no importaba. Habían dado el primer paso, y aunque sabían que el camino seguiría siendo complicado, al menos ahora lo caminarían con una nueva perspectiva. La conversación que había comenzado con tantas dudas y temores ahora estaba llena de una calma renovada. Esa noche, al llegar a casa, Chris se enfrentó a su hermano. Sabía que no podía seguir evitando la conversación, y al mirar a su hermano, que estaba sentado en el sofá, el miedo que sentía no desapareció de inmediato, pero se dio cuenta de que ya no podía ocultar la verdad. «Tengo algo que decirte», comenzó Chris, con la voz firme, aunque el nerviosismo aún estaba presente. Su hermano lo miró, atento, pero sin juzgarlo. La mirada que recibió de él no era de rechazo, sino de una curiosidad tranquila, como si esperara que Chris diera el siguiente paso. Chris respiró hondo y, por fin, soltó lo que había guardado durante tanto tiempo. «Estoy con Aaron. No tenemos que esconderlo más». Hubo una pausa, un silencio que pareció durar una eternidad, pero después, su hermano asintió lentamente. No dijo nada en ese momento, pero su actitud cambió. Ya no era el hermano que temía una reacción negativa, sino uno que parecía aceptar lo que Chris le había dicho. A la mañana siguiente, la vida siguió, pero había algo diferente en el aire. Las miradas que recibieron de sus amigos y familiares ya no eran las mismas. Había algo de comprensión en ellas, algo de aceptación que Chris nunca había imaginado. Aunque algunos aún se sentían incómodos, el peso que él y Aaron habían llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Y aunque sabían que quedaba mucho por recorrer, la sensación de haber dado un paso importante hacia la verdad les dio una nueva confianza. La lucha interna, las dudas y el miedo a ser rechazados, habían dado paso a algo mucho más fuerte, la aceptación de quienes eran, juntos. Y aunque no sabían lo que el futuro les depararía, sabían que podían enfrentarlo con la cabeza en alto, porque al fin y al cabo, lo que importaba era que ahora podían ser ellos mismos, sin miedo. El sol brillaba suavemente sobre la ciudad, pero para Chris y Aaron, esa mañana tenía un significado diferente. No solo porque fuera un nuevo día, sino porque finalmente podían caminar por el mundo sin la constante sensación de esconderse.
El peso de las semanas de incertidumbre, de los silencios cargados de significado, ya no estaba sobre sus hombros. Aunque sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, la decisión de ser quienes realmente eran los había liberado de una manera que nunca habían imaginado. Esa mañana, al salir de casa, Chris miró a Aaron con una sonrisa tranquila. Ambos habían decidido caminar juntos hacia la escuela, como cualquier pareja lo haría. Ya no tenían que esquivar las miradas ni esconderse detrás de excusas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían completos, como si todo lo que habían pasado finalmente hubiera valido la pena para llegar a ese momento. Al llegar al colegio, algo cambió en el ambiente. Aunque los murmullos seguían presentes, había algo diferente en ellos. La gente ya no los miraba con los mismos ojos. Algunos se acercaron con una sonrisa, otros simplemente los miraron con una mezcla de curiosidad y aceptación. No todos los amigos lo entendían, pero lo que importaba era que, ahora, nada podía hacerlos volver atrás. Al final del día, mientras caminaban por el pasillo hacia sus casilleros, Chris y Aaron se detuvieron en un rincón tranquilo. Los momentos que compartían, esos pocos minutos de paz entre las clases y el bullicio de la escuela, se habían convertido en lo más preciado para ambos. Cada vez que se miraban, sabían que había algo más fuerte que los rodeaba, una confianza renovada en ellos mismos y en lo que habían construido juntos. ¿Lo ves?, dijo Aaron, mirando a Chris con una sonrisa. Todo está bien, ¿no? Chris asintió, aunque no era una respuesta que necesitara decir en voz alta. Ya sabía que las cosas serían diferentes. A pesar de los obstáculos que aún podrían aparecer, lo que realmente importaba era que ahora podían ser quienes eran sin miedo, sin esa constante preocupación de ser descubiertos. Esa noche, cuando Chris llegó a casa, encontró a su hermano esperándolo en la sala. Esta vez, no había tensión ni ansiedad. El ambiente era más relajado, como si la verdad finalmente hubiera aliviado el peso en todos ellos. Su hermano lo miró, con una expresión tranquila, casi como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Estoy orgulloso de ti, hermano, dijo con una sonrisa, levantándose del sofá para darle un abrazo. Sé que esto no ha sido fácil, pero lo hiciste a tu manera. Chris sintió como un alivio profundo lo invadía. Las palabras de su hermano fueron lo último que necesitaba escuchar. Ya no había juicio, solo aceptación. Todo lo que había temido ya no existía. El camino por delante, aunque incierto, se sentía más ligero, porque al fin había dejado de ocultarse. Esa noche, al mirar por la ventana, Chris vio el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que las cosas seguirían cambiando, que enfrentarían más desafíos, pero en ese momento, no importaba. Estaba listo para todo lo que viniera, porque, al fin, podía vivir su verdad con la persona que amaba. Juntos, habían llegado a este punto, y ahora podían mirar al futuro sin miedo. No sabían qué les esperaba, pero sabían que, pase lo que pase, siempre caminarían juntos, sin importar los obstáculos. El comienzo de todo lo que soñaban estaba frente a ellos, y por primera vez, el futuro no se veía tan incierto.